Amados hermanos, buenas tardes. Nosotros somos el Ministerio de Danza Consagrada Anishelaj. Yo soy la hermana Denise. Y yo soy el hermano Ernesto. Y venimos en esta sesión, nuestra sesión número 15, para entregarles un poquito más de danza consagrada. En esta oportunidad ya vamos a empezar a ver los instrumentos que nosotros utilizamos para poder ministrar mediante este hermoso carisma. Pero antes de empezar, como todas las semanas y como cada día de nuestras vidas, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amadísimo Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque podemos llevar este taller contra todas las adversidades que vienen, Señor, y contra todas las pruebas que hay. Te queremos agradecer, Señor, porque tú haces posible este encuentro con tus hijos. Porque esto que se está dando, Señor, es tu voluntad y nosotros queremos ser obedientes a tu voz, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que se está conectando a este taller y que está aprendiendo, Señor, que se está nutriendo, que se está formando para ti, Señor, para convertirse en un verdadero adorador, Señor. Un adorador en espíritu y verdad como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a todos a lograr ese cometido, Señor. A poder llegar a esa meta de adorarte como tú quieres, amadísimo Señor. Para eso, Padre bendito, queremos pedirte que nos envíes la asistencia del Espíritu Santo, su guía, su fortaleza, su luz. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. A ti, Virgen preciosa, Madre nuestra, como hijos tuyos queremos en esta tarde entregarte este taller para que tú lo cubras con tu manto precioso y bendito, para que tú lo protejas, lo guardes y nos acompañes también en este aprendizaje que nos lleva cada vez más cerca al corazón de tu Hijo, que es también lo que tú quieres, mamita buena. Por eso y en demostración de todo el amor que te tenemos y que te reconocemos como nuestra Madre, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que nos estás acompañando en esta oportunidad. Te pedimos por cada una de las luchas de nuestros hermanos, de los que nos están viendo y los que no, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, amadísimo Señor. De acuerdo a tu voluntad, amadísimo Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor. No desampares a los más necesitados, Señor. Míralos con misericordia y derrámate sobre las personas que están enfermas, Señor. Si es tu voluntad, sánalos, Señor, y si no, ábrele las puertas de tu cielo, Señor, para que puedan contemplar tu gloria y pasen la eternidad adorándote, Señor. Te pedimos por las familias que pasan por esta pérdida, Señor, para que tú ocupes ese lugar que está quedando vacío, Señor, para que tú llenes con tu amor esos espacios que están quedando en ellos, Señor. Cúbrelos con tu amor. Cubre este momento con tu sangre preciosa, amadísimo Señor, para que no haya ninguna interferencia, Señor. Para que esto no solamente sea para los oídos que tú quieres, Señor. Para que solamente este momento sea entre tú y nosotros, Señor, que el enemigo no lo desvirtúe. Protégenos, Señor, en todo momento. Y por eso también pedimos la ayuda de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder divino arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que todo lo que hagamos en nuestras vidas siempre sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, amaditos hermanos, empecemos. El día de hoy vamos a empezar a ver los instrumentos. Vamos a hacer un instrumento por semana porque es amplio lo que se tiene que hablar de cada instrumento y no queremos correr y dejar cositas al aire.
Entonces vamos a empezar con los instrumentos que se utilizan en la danza consagrada. Decíamos ya en sesiones pasadas, hermanos, que el instrumento idóneo del ministro de danza es su propio cuerpo. Es el principal instrumento y hemos hecho especial énfasis en este asunto porque es el primer instrumento que debemos aprender a manejar. Y para poder manejarlo bien, pues ya sabemos que tenemos que vivir en santidad, que obedecer nuestros mandamientos, que siempre estar recurriendo al sacramento de la confesión, a nuestra Eucaristía. Hoy por hoy, pues tal vez no se puede físicamente, pero lo podemos hacer de manera espiritual, ¿no? Ya que con este cuerpo, con el cuerpo que el Señor nos ha dado y que le pertenece, nosotros vamos a adorarlo a Él. Además de nuestro cuerpo, tenemos a nuestra disposición varios elementos que nos permiten profundizar y transmitir el mensaje de alabanza y adoración para todo el pueblo de nuestro Señor. Ya lo habíamos visto también, ¿no? Como decíamos también que como las fuerzas especiales de un ejército, que ellos poseen las mejores armas y la mejor tecnología para el cumplimiento de sus tareas, de la misma manera las fuerzas especiales del ejército de Dios, que eres tú, que somos nosotros, que somos todos juntos, hermano, poseemos armas de guerra espiritual idóneas para esa tarea fundamental, que es glorificar a nuestro Padre en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario dejar en claro, hermanitos, como hemos visto en sesiones pasadas, hemos tenido 4 semanas de taller de específicamente esto, guerra espiritual mediante la danza consagrada, donde hemos visto con detalle cada arma que el Señor nos ha entregado, ¿no? Y entendemos por esto que la fe en Cristo y la obediencia a sus mandamientos son armas letales contra las fuerzas diabólicas. Sin ellas, de nada sirve cada instrumento. De nada me va a servir a mí coger un pandero, una bandera, una cinta, si es que yo no estoy viviendo en santidad, si no tengo fe y si no obedezco los mandamientos de Dios. No va a tener ningún sentido porque todo esto funciona a través de la fe. En esta sesión vamos a ver los instrumentos más comunes, los más conocidos y los más resaltantes, ¿no? Que son los propios de un ministerio de danza. Entre ellos el primero es el pandero. Le voy a pasar al hermano Ernesto para que modele el pandero. Es un instrumento circular con discos de metal. Se usa para alabanza a Dios, como lo vemos en el Salmo 68, versículo 26, ¿sí? Que se utilizó para expresar el gozo en el Señor. Como ya en sesiones pasadas, hermanos, les pedimos que nos acompañen con su Biblia para que podamos nosotros avanzar y que ustedes también sea una interacción más activa con nosotros, ¿sí? Ya no les voy a leer el texto bíblico en todos los casos, así es que se los voy a dejar aquí para que ustedes lo puedan buscar. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para las festividades, como lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 31, versículo 27. Su nombre en hebreo es Tov. El pandero es utilizado en especial para la danza de adoración, así como para los patrones con coreografía. Por eso encontramos panderos que llevan cintas, por ejemplo estas cintas que tiene acá y estas cintas que tenemos aquí. Ustedes van a poder observar que varían los colores. Estos colores tienen un significado también y lo vamos a ver cuando hagamos el tema de simbología de colores. Así, por ejemplo, este significa señorío, doradito con moradito. Este de acá significa mansedumbre. Este de acá es las bodas del Cordero. Y tenemos así diferentes cintas que les podemos poner a nuestros panderos de acuerdo a la ocasión en la que vamos a ministrar, ¿sí? Entonces, hermanos, el pandero se ha utilizado desde antes de la creación. Es decir, que el pandero es un instrumento que existe desde antes de la creación del mundo. Significa que no es un invento del hombre, sino de Dios. Pero ¿cómo podemos afirmar nosotros esto? Vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículos del 1 al 19. Es largo, por eso lo vamos a hacer por partecitas, ¿sí? La palabra de Dios vino al profeta Ezequiel para hablarle a las autoridades de una de las ciudades más ricas y poderosas de aquel entonces, la ciudad de Tiro. El Señor comienza dirigiéndose al príncipe de Tiro, el cual, siendo hombre, se llenó de orgullo, se creyó Dios y su sentencia fue la muerte. Eso lo vemos en Ezequiel 28 en el versículo 9. Y dice así: pero serás hombre
que no un Dios, entre las manos de los que te traspasan. Ahí es donde el Señor le dice, tú no eres un Dios, tú eres hombre. Y así vas a perecer en las manos de tus enemigos, ¿no? Vuelve a hablar Dios, pero esta vez al rey de Tiro. Al inicio le habla al príncipe de Tiro. Y ahora le habla al rey de Tiro. En el versículo 12. A la autoridad superior y padre del príncipe antes mencionado. Hijo del hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En el versículo 13 continúa, en Edén estabas, en el jardín de Dios. ¿Se referirá a Adán? Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. No es Adán, porque sabemos por nuestra palabra de Dios que ellos no tenían vestiduras. Los primores de tus tamboriles es panderos, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué quiere decir? Que este ser del que el Señor habla tenía ya desde antes de su creación preparado para él tamboriles y flautas, que su traje estaba hecho de piedras preciosas. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? Porque no lo encontramos en todas las versiones de nuestras Biblias. Lo encontramos en la Vulgata, que es una traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada a principios del siglo V por San Jerónimo, por encargo del Papa Dámaso I en el año 382. Es una versión hecha en Roma y es aceptada por nuestra Iglesia Católica. Entonces podemos decir, hermanos, aquí, claro, la palabra de Dios nos dice que desde antes de la creación, para este ser del que el Señor habla, estaban hechos los panderos y las flautas. Es evidente que está hablándole a un personaje que no es humano. Si seguimos leyendo hasta el versículo 19, descubrimos que se trata de Lucifer, el que hoy conocemos como el archienemigo de Dios y nuestro, ¿no? Lo que queremos observar en este texto bíblico es que Dios le habla acerca de sus panderos, tocados con la máxima excelencia, porque en la palabra de Dios dice, utiliza la palabra primor, que según el significado del diccionario Larousse, es la destreza, habilidad para hacer o decir una cosa con excelencia. Que siempre nosotros recalcamos que todo lo que es para el Señor se tiene que hacer con excelencia. Así fueron preparados esos instrumentos para Lucifer, con excelencia, los cuales estuvieron preparados para él como un regalo desde el día de su creación. Y durante todo el texto se los recomiendo que lo lean con tranquilidad y paciencia, porque habla de este ser de luz y de cómo se pervierte, ¿no? Y denoto yo en este texto un dolor en las palabras de Dios, ¿no? Porque obviamente fue un dolor para él esta traición, ¿no? Entonces, hermanos, léanlo y lo van a poder entender de lo que les estoy hablando. Concluimos entonces que este instrumento musical de percusión, porque es de golpe, llamado pandero, fue creado por Dios. No ha sido un invento de la mente de algún hombre. Los primeros panderos están en el cielo, hermanos. ¿No es interesante? El pandero es un instrumento que, al ser tocado en alabanza, afecta al enemigo en la guerra espiritual. Precisamente por este motivo, ¿no? Algunos teólogos creen que Lucifer era el encargado de la alabanza en el cielo. Afirman que la música era una capacidad que él tenía en sí mismo. Y lo podemos ver a lo largo de los años, hermanos, porque si ustedes prestan atención, pueden darse cuenta cómo la música ha sido utilizada desde el inicio de los tiempos. Era utilizada para alabar al Señor, pero poco a poco se fue pervirtiendo, ¿no? Se fue pervirtiendo la música, los bailes y todo eso. Por ejemplo, cuando Moisés bajaba con las tablas, ¿no? Del monte y vio lo que estaba sucediendo con el pueblo, que estaba en unos bailes así sensuales, y se enojó y tiró las tablas y las rompió. Hoy en día podemos ver cómo la música pervierte a los jóvenes de una manera terrible, ¿no? Podemos entender y deducir que esto es obra del demonio, y la usa porque la conoce. Sabemos que el diablo también, hermanos, recibe toda la gloria y la alabanza que el ser humano no le da a Dios. Cuando uno no alaba a Dios, alaba al demonio, porque nos dice la palabra de Dios, o estás conmigo o estás contra mí. Tocábamos esto en el tema de guerra espiritual. No hay punto medio, o alabas a Dios o alabas al demonio. Es un poco fuerte lo que digo, pero la palabra de Dios lo dice así y nosotros lo creemos así. A pesar de todo esto, hermanos, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue siendo Rey de Reyes y ha provisto a sus hijos para restablecer las cosas en su lugar. Vamos a definir otros conceptos básicos
que ya los hemos visto, pero los vamos a repasar para entender este pasaje en el que nos estamos basando. Haciendo un resumen rapidito, hermanos. Dios creó la tierra para el hombre y le dio posesión de esta. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando el hombre pecó y quedó separado de Dios, le transfirió el dominio legal de la tierra a Satanás. Fue así. De esta manera, este se convirtió en el príncipe de este mundo. Como lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 31. Dice así, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero Dios envió a su Hijo para restablecer esa comunión y el orden correcto de las cosas, para deshacer las obras del diablo. Eso lo vemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos la cruz. Hoy el enemigo permanece en este mundo de manera ilegal, podríamos así decirlo, porque al morir Jesucristo nos redimió de todos los pecados, pero él sigue rondando aquí, buscando tentarnos, buscando posponer el plan de Dios en nuestras vidas y todo lo que hemos visto en capítulos anteriores. En varias sesiones hemos visto también que el pandero siempre iba acompañado de la danza en tiempos bíblicos, pero la cita bíblica propia del pandero como un arma de guerra espiritual, que como hemos insistido siempre va acompañado con la danza, lo encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 32. Esta cita pertenece al oráculo del Señor, que quiere decir que es la palabra de Dios que hizo llegar a su pueblo a través de algún profeta, contra el imperio de Asiria, que hirió a Israel con vara, símbolo de tiranía. La derrota de Asiria se daría de una manera muy particular. La palabra de Dios nos dice, a cada pasada de la vara de castigo que Yahvé descargue sobre él, será con panderos y con arpas, y con guerras de sacudir, las manos guerreará contra él. Imagínense, hermanos, esta guerra de la que habla este texto bíblico con arpas y panderos. Nos habla de una batalla tumultuosa con instrumentos, con sacudir de manos, con movimientos de manos, con panderos y flautas. Esa es la guerra de la que habla este versículo. Esto nos indica el carácter de la danza de adoración junto con el sonido de los panderos. No propiamente de una guerra bélica, ¿no? De una guerra cuerpo a cuerpo, humano a humano. Nos habla del marco de la guerra en el carácter espiritual específicamente. ¿Sí, hermanitos? Vamos a continuar con el tema con el hermanito Ernesto. Bien, hermanos, continuamos con la guerra espiritual, que se establece en contra de las fuerzas espirituales del mal cuando los hijos de Dios utilizan las armas que Él ha provisto. Estas armas también son espirituales, como recordamos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. No, las armas de nuestro combate no son carnales, antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas y deshacer sofismas. ¿Pero qué es un sofisma? A ver si se acuerdan, hermanos, porque lo hemos visto, ¿ah? Creo que ya hemos hablado de esto. Un sofisma viene a ser un argumento falso que se pretende hacer pasar por cierto. Entre estas armas tenemos la palabra de Dios. Podemos citar Hebreos capítulo 4, versículo 12, o el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17. ¿Sí? Otra arma es el nombre de Jesús. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Claro, la canción lo dice, el nombre de Jesús es poder. Y esa canción también la danzamos. Esa canción es bellísima para danzar porque hay mucha espiritualidad en esa letra. Amén. Y yo diría que una de las principales, si no es la principal, la sangre de Cristo,
Sí, esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. ¿Sí? Acá tenemos que ver, ¿no? Que esa batalla espiritual solo se hace efectiva cuando se realiza, como bien dice su nombre, espiritualmente, declarando la grandeza de Dios. Y eso es alabar a Dios. Sí, alabar a Dios es declarar la grandeza de Dios que ha hecho en tu vida, que ha hecho en la vida de tu familia, Amén. que ha hecho en la vida de tu ministerio, que hace en sí en la vida de todos los seres del mundo. ¿Sí? Su grandeza. Es reconocer quién es Él y, como les decía, qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí, hermanos? Eso lo vimos si no me equivoco, en la segunda clase. Que la alabamos y le adoramos por eso, por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Claro, porque si tú lo alabas a nuestro Señor, si tú te arrodillas, te postras para adorarlo, es porque tú sabes quién es Él, tú sabes de su grandeza. No te arrodillas por arrodillarte. No, tú te arrodillas porque estás reconociendo frente a Él a lo más grande del universo. Es así. A nuestro Rey de Reyes, a nuestro Salvador, a nuestro Padre, a nuestro todo, porque Dios lo es todo. Así es. ¿Sí? Así es. Pero bien, sigamos hablando de esa alabanza. Se expresa a través de la música, los instrumentos y la danza. Aquí tiene su lugar el pandero, que es un elemento que nos permite ponerle expresión a la alabanza, la expresión que sale de nuestro corazón, esa alabanza que reconoce a Dios, que le reconoce a Dios un efecto en el mundo espiritual. Claro, la alabanza que nosotros hacemos tiene efecto en el mundo espiritual. Cuando tú lo glorificas a Dios, eso tiene efecto en el mundo espiritual. No es que simplemente lo dices y no pasa nada. Tal vez de repente no lo puedas ver. Muchas veces lo puedes sentir, porque hay hermanos que tienen esa bendición y esa gracia de poder percibir ciertas cosas. Pero así tú no lo percibas, hermano, créeme que cuando tú dices gloria a Dios, no lo estás diciendo solo. Hay ángeles que contigo repiten gloria a Dios. Claro, cuando tú citas, ¿no? Esto se va a dar en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. Y ese poder viene de Dios. No, por la sangre, ¿no?, de Dios, por la sangre de Jesús, por la cruz de Cristo. ¿Sí? Tiene poder. Tiene poder. Tiene efecto. Y nosotros como ministros de danza, cuando cargamos los instrumentos, ya sea el pandero, ya sea una bandera, una cinta, no lo hacemos meramente para adornar el momento. No, porque cada instrumento tiene un propósito de ser. Cuando usamos un manto, todo tiene un significado, tiene una razón de ser. No es que nosotros estábamos echándole aire al hermano, no. Con calor. Cada paso tiene un significado y eso es lo que nosotros les estamos mostrando. Claro. Nosotros tenemos que ver esta danza con ojos espirituales para entenderlo. Como todo. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros hacemos en un ministerio de música, en un ministerio de danza. Los hermanos que les encargan en el retiro de barrer, los que se encargan de cocinar, los que se encargan... Todos los hermanos, cuando ustedes visitan esta página y ven que están dando un tema, cada tema es importante porque cada tema está siendo brindado primero con el corazón, pero segundo con un significado. Y un fundamento. Siempre está, claro, si nosotros nos detenemos a ver, este hermano está hablando de la familia, este hermano está hablando de sanación, este hermano de renuncia. De renuncia. Entonces tenemos que darnos un tiempo, como decía Madre Estela, para contemplar. Tenemos que contemplar ese momento. ¿Sí? Sigamos, hermanos. Entonces, con esto dicho, no es el pandero el elemento físico, el que da golpes al enemigo. Solo es nuestra declaración de la grandeza de Dios en fe. Amén. Pues si nosotros agarramos el pandero y lo azotamos, esto no es que se ve bonito el paso. Entonces tú estás viendo y dices, wow. Gloria a Dios.
Jesucristo ha vencido. Pero tú lo tienes que creer. Por supuesto, cada vez que tú levantas el madero, eso es lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Tienes que creer, tienes que tener la fe, la convicción de qué es lo que estás haciendo para que eso se haga real. Y cuando lo golpeas, ¿no? Por ejemplo, esto tiene también un significado. Por ejemplo, en danza de guerra espiritual, cada golpe, como dice la palabra de Dios, es como un látigo, ¿no? No es que lo vas a golpear con tu pandero, ¡pah, demonio! No, es tu fe, es el poder con el que haces las cosas. Y para que ese instrumento tenga ese poder, tú tienes que estar convencido, tú tienes que tener esa fe y tú tienes que tratar de llevar tu vida en santidad. Amén. Eso es lo más importante. Amén, hermano. Con el pandero podemos celebrar la victoria sobre el enemigo cuando alabamos a Dios. Así es. Esto lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 al 21. María la profetiza. Ajá, cuando salen, pues, ¿no? Cuando son liberados de Egipto y logran cruzar el mar y sale María y todas las mujeres se ponen a danzar con panderos, ¿no? También lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Claro, Acá las mujeres de Israel cantando y danzando cuando con vencieron panderos. a los filisteos, así es. También en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 32 al 34. La hija de Jefté salió a recibirlo danzando con panderos. Entonces, dentro de la Biblia vamos a encontrar lo que es el término pandero o tamboril. Así es. Entonces, cuando veamos tamboril, Ya sabemos no que vas a decir, ¿qué es eso? No, Me han engañado es los un tambor. No es un tambor, es un pandero. así se le dice también, tamboril. Ah, y también esto se llama pandero, no es pandereta. No, la pandereta no tiene esta capa. Pandereta es otro Es sin instrumento esto. que se utiliza más que todo en un momento de alabanza, ¿no? Así es. El pandero El sí pandero está en la Biblia como ustedes, como lo hemos visto, desde antes de nuestra creación, imagínense. Observando la historia del pueblo hebreo, encontramos que el pandero era un instrumento muy común en todas las casas y las mujeres lo usaban para celebrar cuando el pueblo salía vencedor en las guerras. Utilizaban panderos para celebrar las victorias sobre los enemigos. Entonces, desde esa época nosotros ya vemos que el pandero es parte de la guerra espiritual. Entonces, De declaración de victoria. Cuando se está tocando el pandero, se está declarando la victoria de Dios. Amén. Acá lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Esa es la victoria que danzamos hoy por hoy. ¿Y cómo no celebrar con alegría danzas y panderos? El suceso más extraordinario de la historia del ser humano, la resurrección de Jesús. Es nuestra resurrección y victoria sobre la muerte y el pecado. El momento más importante de tu vida, hermano. Porque eso es lo más importante de tu vida, que Jesucristo resucitó. Amén. Y con su resurrección te limpió de todo pecado, te dio oportunidad nueva, creó una nueva alianza con su pueblo, Dios, a través de este suceso. Entonces, eso es lo más importante de nosotros, porque si no fuera así, nosotros seguiríamos sin las puertas del cielo abiertas para todos nosotros, seguiríamos con la mancha del pecado. Cristo nos limpió de toda mancha. Amén. Y eso tenemos que vivirlo y glorificarlo cada día. Amén. Como lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué excelente, hermano. Qué poder. Ese libro es maravilloso. Esta cita es para analizarla con el corazón en la mano, para que puedas sentir ese amor que Cristo tiene por ti al morir
en la cruz para salvarte del pecado. Así es, estando muertos, dice, ¿no? Entonces, estando muerto tú, hermano, estando muerta yo en el pecado, me levantó, me hizo resucitar con Él. Y no solamente eso, hermano, sino que me reserva un sitio en el cielo a su lado. Imagínate ese poder, ese regalo, esa gracia que nos entrega el Señor. Es el regalo más grande del mundo. Es lo más especial y bonito que alguien puede hacer, podrá. No habrá nada en toda la historia que iguale o se compare con ese regalo que nos ha dado nuestro Señor a través de Jesucristo. Amén. Y el tiempo de alabanza en la congregación es para celebrar con alegría esta nueva vida. Así es. Que nos ha sido dada en Jesús. Nuestra vida debe ser una victoria diaria, ganando cada pequeña batalla que enfrentamos cuando queremos hacer su voluntad cada día. Entonces, si podemos tomar un pandero y celebrar al Señor en la congregación, finalmente al tocar el pandero, vamos a expresar la victoria de Jesucristo sobre la muerte, su resurrección y la nuestra junto a la suya. O sea, se dan cuenta, tanta alegría, no solamente la victoria de Jesús, sino el lugar que nosotros vamos a ocupar junto a Él, si es que hacemos las cosas bien. Sí, hermanos, tenemos esa gran oportunidad que nuestro Señor nos ha dado, entonces debemos sentirnos felices, ya que el pandero es un instrumento con el que podemos expresar alabanza a Dios, ya que tocar el pandero es una más de las maneras que tenemos para bendecir a Dios por nuestra admiración de sus maravillas, de sus atributos y por todo lo que es y hace. Esto lo vemos en Salmos 81, capítulos del 1 al 2. Cantad con gozo a Dios, entonad canción y tened el pandero. O en el Salmo 149, 3. Alaben su nombre con danza, alábenlo con cuerdas y flautas. En todo momento, las escrituras nos hacen mención a alabar a Dios por su grandeza, por todo lo que ha hecho por nosotros, y cómo no mostrarles alegría con danza. La danza es una manera tan pura de demostrarle tu amor a nuestro Señor, ya que en ese momento es una expresión total, porque en ese momento estás empleando todo tu ser, todo tu cuerpo, desde tus pies hasta la cabeza, con tus manos, tus brazos, es un momento maravilloso, ¿sí? Con tus gestos, tu mirada, tu alegría y tu voz, hermanos, ¿sí? El pandero es un instrumento relacionado con la profecía. Esto lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 10, versículos del 5 al 6. ¿Sí? El pandero es un instrumento relacionado con la profecía. Dice así: después llegarás a Gibea de Dios, donde hay un gobernador filisteo. A la entrada de la ciudad te encontrarás un grupo de profetas, precedidos por un coro de arpas, panderos, flautas y cítaras. Estarán en trance como ocurre a los profetas. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé, entrarás en trance como ellos y serás cambiado en otro hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. ¿Cómo habla el Señor? Esta palabra a mí me toca bastante, porque cómo expresa que los profetas iban en trance recibiendo las profecías y le iban acompañando los panderos, ¿no? Las flautas, las cítaras. Hay una relación muy grande del mover profético con lo que es los instrumentos, la música, la danza. Hay una unión muy grande que de repente en muchos casos se ha perdido, pero que el Señor nos está permitiendo volver a descubrir, porque ya estaba, pues la habíamos dejado un poquito de lado,
volver a retomar y usarla para nuestro favor, usarla para declarar su victoria, usarla en la guerra espiritual. Nuestra motivación para tocar el pandero debe ser alabar y adorar a Dios con todo nuestro ser, reconocerlo como nuestro Señor y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Levantará adoración cada vez más excelente, que podamos expresarlo con panderos y con danzas, ¿sí? Que sea una alegría total el ser reconocido como hijo de Dios, hermano, y poder gozar de su protección, no solamente para ti, sino también para tu familia. ¿Cómo no estar alegres por eso? ¿Cómo no danzarle al Señor con pandero? ¿Cómo no danzarle al Señor con tu cuerpo, con tu ser, con todo lo que tú le quieras brindar? Con todo lo que el Señor te ha dado. Y para finalizar, pues también decir que dentro de la congregación tenemos una tarea de servicio. Junto a todos los músicos, el ir delante del pueblo a la presencia de Dios, con música y cantos. Estamos para ministrar a Dios, presentándonos a Él para ofrecerle nuestro corazón, Tal cual. declarando su grandeza y hermosura, de modo que seamos ejemplos de alabanza para el pueblo. Requiere mucha responsabilidad y conciencia, un compromiso con Dios y con su iglesia, a ser santos y a cumplir el hermoso privilegio que nos da de alabarle y adorarle. Tenemos un compromiso como cristianos católicos de alabar a nuestro Señor en todo momento. Nuestra tarea como ministerio de danza es salir al frente a regalarle lo mejor que podamos hacer con nuestro esfuerzo, así como decía la hermana Denise al comienzo, ¿no? Buscando perfeccionar estos movimientos para poder brindarle algo digno a nuestro Señor. Entonces, hermano, tú que estás viendo ahora, ya está llegando el momento. Si tú estás viendo esto ya varias sesiones, quiere decir que te interesa danzar. Pues ya, aprende tu música y ponte a danzarle al Señor. Y el en la Espíritu Santo te va a intimidad de tu cuarto, con tu familia, si quieres salir a la calle, pero con tu mascarilla, porque ahorita todavía estamos un parquecito, como hacemos nosotros. Claro, siempre cuidándonos, protegiéndonos, guardando todas las medidas de seguridad por estos tiempos que estamos pasando. Pero no pierdas esa oportunidad. Tienes vida, tienes salud, tienes esa oportunidad de agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho por ti. Dánzale al Señor. Dánzale al Señor. Sí, hermanos. Dánzale al Señor. Y también, ya para finalizar, es importante reconocer que este es un instrumento que no es para, como les digo, para usarlo para que se vea bonito un baile. Este instrumento ha sido creado con un propósito. Y como lo hemos explicado durante todo este taller, tiene diferentes fines: alabar a Dios, declarar su victoria, glorificarlo. Se usa en la guerra espiritual, hermano. Cada golpe, como dice la palabra de Dios, era como una vara que golpeaba al enemigo. ¿Por qué sucede eso, hermano? Como lo hemos visto en el texto bíblico, estos instrumentos fueron creados para Él. Él, al perder esta divinidad, pierde esto y cada golpe se lo recuerda. Es por eso que entre los ministerios de danza y la formación que hemos podido llevar, hemos podido comprender que este sonido lo detesta y le huye. Entonces, para que este sonido tenga ese fin de que haga huir al enemigo, esta mano tiene que tener ese propósito, tiene que vivir con esa fe, con esa santidad. Es un instrumento de mover profético, hermano. Imagínate el poder que tiene este instrumento si lo sabemos emplear bien. Por eso yo te recomiendo que si vas a usar este instrumento, lleves todas estas cosas que te estamos recomendando, que en realidad no viene de nosotros, es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Entonces, con mucho amor y mucho cariño hemos preparado este tema, esperando que les sirva, que se nutran, que comprendan un poquito más, que entiendan que hay mucho más allá de ciertas cosas que de repente usualmente no vemos y no aprendemos, ¿no? Pero como es la palabra del Señor, que siempre tiene lo necesario para sus hijos y para su formación y su aprendizaje. Amén. ¿Sí? Ahora, hermanos, queremos dejarles con estos patrones de pandero.
Nosotros queríamos grabarles un patrón de pandero, pero yo no me he estado sintiendo muy bien estos días, por lo que no he podido salir para poderles grabar el patrón, que lo usamos en la coreografía que estamos aprendiendo. Pero que queda pendiente, lo vamos a hacer. Sí, para la próxima clase les prometemos que les dejamos el patrón de panderos. Por esta semana, disculpen, hermanitos, no me he sentido muy bien, pero les dejamos este patrón precisamente de este ministerio que amamos y respetamos tanto, que son nuestras hermanitas de Shema. Incluso estas cintitas que yo les enseñaba hace un momento, las adquirí con ellas, porque ellas tienen mucho conocimiento en lo que es simbología de colores. Y todo esto se los vamos a hacer conocer cuando hayamos llevado lo de los instrumentos. Amén. Después viene simbología de colores, porque es importante saber qué color utilizar en cada momento. Entonces queremos dejarles con este patrón, con esos patrones de nuestras amadas hermanas de la comunidad católica Shema, para que puedan ver cómo es el manejo, porque definitivamente pues ellas sí tienen un manejo ya profesional de lo que es el pandero, y puedan visualizar cómo se usa, cómo se emplea y con qué poder lo usan también. Amén. Vamos a verlo. Golpe de espada. Zacarías era eso. Moradora. Yada. Golpe de espada. Bien, hermanos, de verdad ha sido maravilloso poder ver este patrón con las hermanas de la comunidad Shema de Arequipa. Muchas gracias, hermanas, por siempre brindarnos ese conocimiento para seguir nutriéndonos y seguir creciendo en ese carisma. Las amamos mucho. Espero que ustedes también lo puedan utilizar, practicar, tal vez si todavía no tienen un pandero, utilizar algo que sea algo circular, algo para circular, ir agarrando un movimiento, ¿no? Claro, y poco a poco, si se van comunicando con nosotros, tal vez nosotros podemos hacerles llegar un pandero de alguna manera, nos podemos poner en contacto. Sí. Y para ponernos en contacto, justamente quiero decirles que en la quincena de agosto
vamos a realizar lo que es, más o menos por esas fechas, tiene que caer domingo, ya la reunión en Zoom, pero por eso necesitamos que ustedes nos sigan enviando sus números, ya sea si lo quieren mandar ahora en los comentarios o por privado, por inbox, sí, para poder nosotros... Claro, lo que podemos hacer es dejarles a los hermanitos el link del inbox del ministerio. Claro. Para que se los dejamos en los comentarios, el primer comentario va a ser ese, para que ustedes puedan ingresar a ese link y ahí dejarnos sus datos, más fácil. Amén. Y como siempre les decimos todas las semanas, ayúdenos a compartir este video para que la bendición siga multiplicándose, para que siga llegando a más hermanos y que este carisma siga creciendo dentro de nuestra amada comunidad. Amén. ¿Sí? Bueno, hermanitos, con nosotros ha sido todo por el día de hoy. Como siempre les decimos, con el favor y la gracia de Dios podremos reunirnos con ustedes el próximo sábado para seguir viendo más instrumentos. Les pedimos que oren por este taller, oren por estos momentos tan bonitos que nuestro Señor nos regala. Nosotros oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros. Los amamos mucho. Cristo nos ama. María también.